La tradicional entrega por estos días de los premios Nobel pone la lupa sobre un reconocimiento que tiene tanto de bueno como de polémico. Quien los inspiró creó la dinamita y se apropió de numerosas patentes que tienen que ver con explosivos y otras cosas también. Un personaje lleno de talento, pero también de ambición, Alfred Nobel. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, ¿quién se inventó los premios Nobel? Los que entregan como un reconocimiento a lo mejor del conocimiento humano o a buena parte de lo mejor del conocimiento humano. Ese fue el legado, el testamento de Alfred Nobel, porque cuando él murió, resulta que tenía un hermano que se había muerto unos años antes en París, y cuando fueron a hacer una nota de la muerte del hermano, se equivocaron, pensaron que había sido él y dijeron, murió el mercader de la muerte. Y a él eso le dio durísimo, cambió su testamento 2 meses antes de morir, dejando todo a un fondo para que premiaran a la gente que trabajara en investigación y en temas que aportaran a la humanidad y no la destruyeran, y así pudiera cambiar ese legado de muerte que tenía. Sus testaferros, los que estaban encargados de ejecutar este testamento, se inventaron los premios Nobel a partir de 1901. Usted dice que él hablaba de que decía que era injusto el remoquete de mercader de la muerte por lo que se inventó la dinamita. Exactamente. Y muchos explosivos más. Claro, y ya hablaremos de él y de sus orígenes y nos devolveremos en el tiempo. Pero, ¿quién define la entrega de los premios Nobel? ¿Quiénes hacen parte del jurado? El jurado es muy, muy chiquito. Es un jurado muy pequeño. Uno pensaba que era amplio. No, hay mucha gente que puede nominar y muchos nominados al año. Cientos de nominados. Pero el jurado que lo elige es un jurado muy pequeño que elige las ciencias duras, física, química, medicina, en Estocolmo. Se sientan, se reúnen en la Academia de los Premios Nobel y hablan de cuáles son los descubrimientos importantes de ese momento. El de la paz se va a Noruega. ¿Por qué? Porque ese decidieron hacerlo en un lugar más neutro, que no estuviera tan ligado al tema de la destrucción de la dinamita. Nobel era sueco. Entonces lo sacaron de ahí y es interesante, en el comité nunca hay más de 5 personas para elegir quién se va a ganar el Premio Nobel de la Paz. Usted habla de ciencias duras, ¿no? De química, física, medicina, pero también está el Nobel de Literatura. El de Literatura, ese también está en Estocolmo. Y ahí viene leíamos hace poco un artículo donde hablaban de la aproximación a los premios Nobel. ¿Qué tanto de científico y qué tanto de subjetivo tiene la escogencia de los ganadores? ¿Y qué tanto de político? Ah, bueno, esa es la otra, ¿no? Y en el de paz ni se diga. En el de paz tiene mucho político, pero tiene mucho de subjetivo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se lo iban a dar a Gabriela Mistral, estamos hablando de literatura, 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. Dicen que una de las razones por lo que se lo dieron a una mujer y a una latinoamericana es que las mujeres representan o representaban lo opuesto a la guerra, y estábamos saliendo de la Segunda Guerra, entonces decidieron mirar solo mujeres. Y 2, Latinoamérica, que no participó en la Segunda Guerra Mundial, y no se lo iban a dar a nadie que estuviera relacionado con la guerra. Y de subjetivo tiene mucho. Hay mucha gente que le gusta la narrativa en poesía, otros que les gusta la literatura. Ahí vemos más lo subjetivo que en lo de las ciencias duras. Eso le iba a preguntar, porque en los ganadores de premios Nobel de medicina, de física, de química, ahí sí no es tan subjetivo, creería uno. Pero miremos el de este año, investigación de ARN en medicina. ARN es la misma ciencia que se utilizó para las vacunas del COVID. Entonces hay algo estamos viendo el COVID, el tema de las vacunas, la polémica que se ha generado, y el Nobel se lo dan a la investigación de cómo se transmite la información a través de células ARN. A pesar de esas polémicas, Teresita, es indudable el prestigio que da ganarse un Nobel. Sí, la investigación que hay detrás de todo eso es lo que se está premiando. La idea de que una persona se dedicó a un tema por el bien de la humanidad y el prestigio que le va a representar no solo la plata para seguir con la investigación, sino para hacer conocer estas ideas nuevas a lo largo y ancho del planeta. Ahora sí hablemos del pasado y de los orígenes. Usted decía que el señor Alfred Nobel dijo, yo quiero dejar un legado de ciencia, conocimiento, investigación, aporte a la humanidad. ¿Por qué lo llamaban el mercader de la muerte?
Porque entre las más de 350 patentes que tuvo a su nombre, él era un ingeniero químico sueco, hay muchas de ellas, más de la mitad, relacionadas con nitroglicerina y explosivos, entre ellos la dinamita. ¿Por qué se obsesionó con el tema de la dinamita, los explosivos? Venía de una familia de mineros y tuvo hasta pozos petroleros en Azerbaiyán. Era muy, muy rico, una gran familia de mineros, y estuvo trabajando mucho en cómo hacer la minería según él más fácil, menos del asadón sobre el socavón y más segura, entre comillas, para los mineros. Tratando de descifrar ese legado de Alfred Nobel con el tema de la dinamita, pues él la inventó para un tema de minería, no para convertirlo en lo que es hoy. No, y la pólvora la inventaron los chinos para un tema de celebraciones y también de facilitarles la vida, y tenemos que la pólvora, la dinamita, todo se ha convertido en armas de guerra. Somos una gente muy agresiva. Sí, entonces ¿por qué injusticia como con este hombre decir que era un mercader de la muerte? Además que se inventó Juan Roberto algo que hasta el sol de hoy todas las mujeres usamos, bueno, y los hombres también, la seda artificial, para no depender de los chinos en ese momento y la importación de la seda. ¿Y cómo se la inventa antes o después de la dinamita? Creo que después, pero ahí sí no estoy segura, pero la seda artificial. Sí, este hombre, usted me decía, hay también digamos, una estela de polémica, no solamente por la invención de la dinamita, sino también, como usted nos lo mencionaba, Teresita, porque él se apropió de una cantidad de patentes en torno a este tema. Había algo también de ambición, un tema también un poco de yo quiero apañar esto que estoy descubriendo para mi beneficio propio. Como dijera, supremamente rico, muy ambicioso, y cuentan que no era una persona ni amable ni agradable hasta que salió el tafo del mercader de la muerte en París y él decidió cambiar. Y tuvo solo unos meses para cambiar y tratar de ser más amable con la gente, porque dijo, terrible que me recuerden así, tengo que cambiar eso. No sé si alcanzó a cambiarlo en vida, si la gente lo quiso más o no, pero dejó este legado que es un poco más amable que la dinamita. Volviendo a los premios, inspirados en Alfred Nobel, en el nombre y en lo que hizo y dejó, ¿quién escoge a los jurados? ¿Cómo es esa escogencia de quienes al final definen los ganadores de los premios Nobel? Es un comité, y están en Oslo y en Estocolmo, y se sientan y buscan a personas representativas de las universidades, que hayan hecho investigaciones, que conozcan el tema, que sean grandes académicos que hayan escrito. Ex premio Nobel también participan mucho hoy en día en la escogencia de los nuevos premios Nobel. Porque, claro, y uno lo pensaría por tantas polémicas políticas, en Colombia tenemos 2 premios Nobel. Tenemos a Gabriel García Márquez en literatura, 1982, y Juan Manuel Santos, que fue premio Nobel de Paz. Cuando entregan los premios en Estocolmo, ¿se imaginan que los países generan la polémica que, por ejemplo, aquí generó el premio Nobel de Paz a Santos? El de Paz siempre genera polémica, y han habido muchos muy polémicos, pero ellos dicen que se han arrepentido de unos que sí han dado el premio y de a uno al que no le dieron el premio. ¿Cómo así que se arrepintieron? Se han arrepentido, por ejemplo, de no habérselo dado a Gandhi en su momento y de que se muriera antes de habérselo dado a Gandhi. Un gran arrepentimiento, ¿no? Y ellos dicen que ese fue un gran arrepentimiento. ¿Y otro que hayan dado? Que hayan dado, se han arrepentido de dárselo. Por ejemplo, el de Obama generó mucha controversia, aún dentro del comité del premio Nobel. Al presidente de Estados Unidos, ¿cómo que le entregan el premio Nobel de Paz? Sobre todo que llevan 9 meses siendo presidente, y él fue el primero que cuando se lo dieron dijo, ¿y yo por qué si no he hecho nada? Me acuerdo. Y después con todas las guerras que vinieron y todo, ese es uno de los que dicen que se arrepienten. En el comité del premio Nobel de por qué le dieron, por ejemplo, a Obama el premio Nobel de Paz? Porque lo veían como una persona que iba a fomentar la cooperación entre estados. Yo siempre pensé que era como una zancadilla a Obama diciéndole, usted que ahora es presidente no se le ocurra ni seguir con Afganistán, Irak y eso porque usted es Nobel de Paz. Eso sonó como a lagartada, ¿cierto? También esa entrega de ese premio. Yo creo que sí. ¿Y hay posibilidad de que amplíen las categorías o esas van a ser siempre las mismas? Por el momento se mantienen las mismas. Yo creo que eso tiene también que ver con cuánta plata tienen los recursos, porque esto todo son renta de recursos que dejó Alfred Nobel. En el de literatura usted mencionaba a Gabriela Mistral, mencionábamos a Gabo, por mencionar a tantos, pero estamos hablando de un tema que hoy también genera mucha controversia. Algunos dicen, le entregan el Nobel de literatura a escritores
que muchas veces el mundo entero no conoce. La surcoreana de este año, que escribe sobre mitología griega, por ejemplo, Sí. y esos temas, es una persona joven, sí, tiene 50 años, un poquito más, pero que no la conocen mucho, ni siquiera fuera de Asia, para no decir fuera de la península de Corea. Es una manera de hacerlos conocer, pero para otros dejan por atrás el reconocimiento de personas que tienen una obra más grande y más extensa detrás de ellos. Teresita, lo que hay detrás de los premios Nobel, porque detrás de las noticias siempre hay una coyuntura de historia. Por eso, esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.